gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Le doy toda la trascendencia que tiene porque hoy tenemos el gusto y el placer de contar en Corrientes de Pensamiento con una persona por la que tengo un profundo respeto y también, ¿por qué no decirlo? Creo que es lo que nos hace falta a los argentinos: capacidad, sensatez, equilibrio en cuanto a cómo tenemos que encarar las cosas, formación, preparación, estudiar, analizar los temas y darle toda la trascendencia que tiene. Creo que tenemos que dejar de lado los enfrentamientos, la confrontación, la ignorancia también en algunos casos, donde a veces parece que fueran más importantes los intereses particulares que los intereses generales. Y mi querida amiga, la doctora Lulia Puy, tiene una trayectoria que no admite discusiones, al contrario, tiene méritos, tiene capacidad, tiene una formación magnífica. Y debo decir que estos cambios que se produjeron en estos días, a lo mejor tienen mucho que ver, o no a lo mejor, seguramente, por la forma que ella comenzó en una primera reunión que tuvimos a plantear sus inquietudes y además sus aspiraciones de lo que tenía que ser el Parlatur. Ella es una persona, una magnífica persona, fue diputada nacional del 2001 al 2005, que fue presidente de la convención de la Unión Cívica Radical y también su segundo año en el Parlasur, que proviene del 2015. Y la verdad es que la querida amiga Luli ha desarrollado una magnífica tarea en estos tiempos, estos últimos tiempos, donde estamos por un lado, por el otro, pero hizo que se esclarezcan los temas y se terminen aquellos que pensaban en sí mismos y no en lo que contiene y significa el Parlasur y significa este organismo al cual le tenemos que dar cada minuto, cada día, mayor trascendencia y mayor importancia. Es su segundo mandato. Así que cómo no sentirme halagado, feliz de que hoy esté en nuestro programa una persona de su envergadura y de su capacidad. Querida y gran amiga, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Pero bueno, estoy muy halagada con todas estas cosas que has mencionado. Agradezco enormemente. Y bueno, yo soy de las personas que creen que la política es acción colectiva, que hay que trabajar juntos y que en un régimen democrático como el que tenemos, todas las opiniones son válidas, que podemos tener discrepancias, diferencias, pero bueno, para eso se conversa, se dialoga, y que es malo cuando lo que se busca es imponer, ¿no? Sobre todo en el caso de un organismo de carácter parlamentario, ¿no? Así es. Lo característico es que haya diferencias, es decir, lo bueno es que haya diferencias. Mira, Luli, yo suelo decir a veces, en este programa lo he dicho algunas veces, que a veces la discrepancia enriquece y la obsecuencia perjudica. Sin duda. Yo creo que esto es de enorme importancia.
Y ahora que superamos el gran escollo que existía, no para decir ganó fulano y perdió Mengano, sino que lo tenemos que ganar todos, que ganar el país y la patria. Yo te pediría a vos que le digas a los televidentes cómo estás viendo este momento y cómo crees que hay que continuar este camino que se inició después de la elección de la semana pasada. Así que, además, la tarea que vas a cumplir en una comisión fundamental como la que vos tenés la responsabilidad de ejercer. Sí, bueno, gracias por la oportunidad de poder brindar ideas, ¿no? Que en realidad no son solo mías, sino yo he participado en el Parlamento del Mercosur ya hace unos cuantos años y he tenido la gran posibilidad de haber estado en contacto con quienes participaron en la elaboración del protocolo de creación del Parlamento del Mercosur. Y realmente, más allá de las presidencias que fueron en su momento las que lo impulsaron, estos legisladores, la mayoría eran legisladores de sus países, de Brasil, del Uruguay, del Paraguay y también de la Argentina, tenían, digamos, la vocación de que este Parlamento fuera un Parlamento distinto a los parlamentos regionales que tenemos en América Latina hace muchos años y que tienen bastante poca incidencia, en gran medida por las competencias y además también porque no se los ha jerarquizado lo suficiente. Se los usa como un recurso político para determinadas acciones de determinados grupos políticos, pero no como un recurso político para resolver problemas de integración. Vos me decías, mi opinión sobre este momento. Yo creo que este momento es un momento difícil porque, bueno, como sabemos, a partir de la pandemia se han producido aceleración de procesos internacionales, hay un gran desorden en el ámbito internacional, inclusive está el propio cuestionamiento a las normas internacionales, al derecho internacional público, y la crisis de los grandes organismos, ¿no? En alguna época la OEA decía algo y se cumplía. Y eso hoy no pasa, ¿no? Lo hemos visto en relación con el caso de Venezuela, lo hemos visto en relación con el caso de Bolivia también, con las distintas crisis, el papel de la OEA es un papel disminuido, pero tampoco no es una cosa solo de la OEA. Hay una crisis de legitimidad de ese orden internacional que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, yo creo que ese es el marco en el que nosotros estamos, en un proceso de integración de Mercosur que necesita ser actualizado, que fue pensado exclusivamente en términos comerciales y que no fue muy exitoso en términos de armar un mercado muy protegido. Y creo que hemos perdido una oportunidad en lo inmediato, digamos, que es la demora, y espero que sea solo una demora, aunque tengo mis dudas, del acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque creo que esto nos daba, sobre todo a los argentinos, una enorme posibilidad al poder contar con un mercado de 800 millones de habitantes, que no es lo mismo de tener lo que tenemos actualmente, ¿no? Sobre todo en nuestro país, que es un país tan chico en términos de su mercado. Pero bueno, los problemas de los argentinos, de la política argentina también ha tenido que ver con esto, porque ha habido una concepción mercado internista durante tanto tiempo, pese a, como vos sabés, cualquiera que sigue la política lo sabe, la crisis de nuestro modelo productivo arrancó en el 75 con el Rodrigazo. Después vino la dictadura, ¿no? Los distintos problemas de la globalización, etc. Entonces, digo, en ese marco, nosotros tenemos que fortalecer un organismo del Mercosur
hay mucha gente, y fundamentalmente los periodistas que hablan mucho y leen poco, no saben que el Parlamento es un organismo del Mercosur. Sí, Inclusive hay una autoridad de la actual Cancillería que ha dicho yo lo disolvería, que evidentemente no leyó el protocolo, es decir, no lee las normas internacionales que tiene la obligación de conocer, donde se establece claramente que la desaparición del Parlasur implicaría en forma inmediata la caída del Mercosur. Entonces, no se trata de hablar, se trata de conocer las normas y bueno, eso muchas veces pasa que no se trabaja bien, no se leen las normas aun cuando se está en la Cancillería. Entonces digo, en este marco nosotros tenemos como parlamentarios una primera responsabilidad ante quienes nos eligieron. Y yo creo que eso nunca hay que olvidarse. Es decir, uno no está ahí por uno mismo, uno está donde está porque fue electo por una ciudadanía que ha delegado una representación. Y sobre así es. todo, en nuestro caso, que somos integrantes, tanto vos como yo, de la lista nacional. Entonces, es una responsabilidad enorme. Yo lo vivo así, por lo menos, ¿no? Como una enorme responsabilidad. Entonces, creo que el problema que nosotros tenemos como en el Parlamento del Mercosur es hacer que funcione conforme a lo que fue pensado el protocolo. Yo le escuchaba a Fabiana, que ha sido recientemente electa presidenta del Mercosur, del Parlamento del Mercosur, plantear una cuestión que ya se empezó a plantear el año pasado en el Parlamento, que me parece que es un buen camino, que es mejorar el vínculo del Parlamento con los otros organismos del Mercosur. Y en este sentido, yo he conversado bastante con ella, hemos intercambiado así opiniones, perspectivas, y bueno, el Parlamento nunca se llevó al Parlamento por parte de los otros órganos del Mercosur los proyectos de norma. En realidad, en el protocolo dice claramente que deben ser aprobados por el Parlamento del Mercosur. Entonces, una de las tareas es esa, es decir, esos proyectos de norma que tiene el CMC tienen que ser remitidos al Parlamento del Mercosur, a sus comisiones, para que esas dictaminen. Y esto es una tarea fantástica, una tarea muy importante, porque, digamos, le va a dar mucha visibilidad al Parlamento, por un lado, y por el otro lado va a hacer que se involucren mucho los parlamentarios en las cuestiones que están ya a medio decidir por otros órganos del Mercosur. Y eso me parece que es muy importante. Del mismo modo, me parece muy importante estas otras cuestiones que también empezaron a fines del año pasado, que es un mayor acercamiento, trabajos conjuntos entre la Comisión de Representantes de los distintos países ante el Mercosur y el Parlamento del Mercosur, ¿no? Yo creo que Fabiana mencionó en una entrevista que tuvieron antes el Estatuto del Ciudadano, que es una cosa muy importante porque además nosotros tenemos que abocarnos en forma urgente a este problema de la movilidad dentro del Mercosur, que no puede ser que sigamos con la misma situación que teníamos antes de que existiera el Mercosur. Es decir, pasando las aduanas, pasando todas las identificaciones. Hoy en día que ya todo está digital, no hay, los autos pueden pasar, los ciudadanos no pueden pasar, esa cosa absurda, totalmente absurda. Tenemos un pasaporte Mercosur, porque antes no lo había, pero ahora hay un pasaporte Mercosur. Entonces, bueno, me parece que este es un tema muy importante y yo espero que esta gestión parlamentaria, sobre todo de la delegación argentina, que es la más representativa, porque es la de la elección directa, nos podamos abocar a esto, ¿no? Digamos, como grandes temas. Y después, como me decías, bueno, el tema de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos es muy importante porque tiene dos cosas importantes para resolver. Yo presenté, ni bien me hice cargo del primer mandato por una vinculación con la Comisión de Juristas del Mercosur, un proyecto de código de ética que
hasta el día de hoy no lo tiene el Parlamento y que es obligación de la mesa directiva presentarlo. Bueno, finalmente se lo mandamos a la mesa directiva creo que lo ha enviado ahora a la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos, y eso está muy bien, porque tuvimos varios casos, ¿no? Un caso fue el de López, aquel de los bolsos, y no había norma, no había forma de poder juzgar porque no había norma. Y lo mismo ha pasado con otros parlamentarios, digamos, con problemas en la justicia de distinta naturaleza, y no se contaba con la herramienta adecuada para poder, y lo peor que hay es que un parlamento haga tribunales ad hoc, porque eso está mezclado con las intencionalidades políticas, ¿no? Y la otra cosa es el estatuto del empleado, porque también el Parlamento tiene que tener, igual como son otros órganos del Mercosur, un personal concursado, darle estabilidad sobre la base del mérito y la posibilidad también de tener una carrera dentro del Parlamento del Mercosur. Así que Claro. hay tarea. Y yo digo, querida, que cuando hablábamos con vos el otro día en Montevideo, de que recupere lo que verdaderamente le corresponde, porque algunos quisieron minimizar el tema. Tomaron como una cosa que pasaba o no pasaba, pero estudiando, trabajando y preocupándose en conocer en profundidad los temas, las cosas cambian sustancialmente. Yo creo que en general viene a cumplir de alguna manera, lo hablamos con vos, el hecho de que la cosa se haga con responsabilidad y conociendo los temas. De lo contrario, aparece como que, sí, esto pasó, ya está. Y yo en esto te tengo que recalcar, lo tengo que recalcar. Me acuerdo que vos fuiste la vez anterior cuando no hubo quórum, por razones que ya sabemos, fuiste la que iniciaste la reorganización que por suerte terminó en forma normal el otro día, como tendría que hacerse las cosas. Cuando tenemos que inventar nada, tenemos que hacer las cosas como corresponden nada. Así es. Y bueno, yo, sin desmerecer a nadie, destaco el liderazgo que vos asumiste en eso. Bueno, muchas gracias. A mí Así me van que, a contar siempre defendiendo las cuestiones institucionales. Eso exacto, siempre me van a encontrar ahí. Más allá de intereses personales que puedan estar o no, me parece que lo principal es que nosotros defendamos las instituciones, porque son las instituciones las que sostienen a la democracia. Si no hay respeto por las instituciones, la democracia se pierde. Y pasa esto en el plano nacional, provincial, municipal o internacional. es Entonces, lo que fue. Esta es la verdad. yo creo Nos que eso quedan es la algo causa, ¿no? que nos queda para que vos te explayes sobre todo el tema presupuesto, el tema que vos prefieras, o cómo crees que tenemos que seguir este camino. Encantado, dialogando, reuniéndonos, cambiando ideas, proponiendo cuestiones que sean trascendentes. Así que, qué mejor que vos, yo te dejo en el uso de la palabra en estos minutos que quedan con total tranquilidad. Bueno, muchas gracias. Mira, yo creo que yo tengo una experiencia que me gusta comentarla, que la empezó Tayana allá en el 2016. Tayana fue uno de los que intervino en el proceso constitutivo del Parlamento del Mercosur. Nadie Jorge, puede, Jorge, nadie puede decir que yo milito en el mismo espacio político que Tayana porque se sabe muy bien que no. Sin embargo, tuvimos una coincidencia. Él presentó en el Parlamento
pedido a los distintos países miembros del Mercosur para que digamos, agilizar el trámite del acuerdo sobre la protección del acuífero guaraní. Eso vino a la Comisión de Asuntos Jurídicos, que yo intervenía en ese momento, y con una representante del Paraguay, del Partido Liberal, nos pusimos a trabajar y descubrimos que el Paraguay no había aprobado el acuerdo de protección del acuífero porque justo coincidió con la suspensión de Paraguay en el Mercosur. Bueno, Amanda y yo nos pusimos a trabajar, ella hizo las conexiones en su congreso, encontramos el senador adecuado para que hiciera retirar del archivo donde había ido a parar el acuerdo sobre protección del acuífero, lo trataron en el 2019, eso se terminó aprobando, se inscribió, hoy tenemos acuerdo, y antes de ayer me acaban de decir en la Cancillería que en septiembre de este año se va a constituir ya la comisión prevista por el acuerdo. Entonces yo digo, está bien, son 8 años de trabajo, porque este es un parlamento que funciona una vez por mes, ¿no? Desde el mes de marzo al de diciembre. Pero digamos, si uno es perseverante, y yo creo que lo que nosotros tenemos que encontrar como delegación argentina es un conjunto de temas. Independientemente de que uno tenga después otros intereses, tiene que haber un conjunto de temas que identifiquen a la delegación argentina. Efectivamente. Es cuestión de que conversemos y que nos armemos una agenda. Y yo creo que Fabiana, la parlamentaria Martín, está en condiciones de conducir como vicepresidenta argentina de la delegación un proceso con una agenda sobre estos temas. Me parece que eso es lo principal, porque hemos hecho un aprendizaje, hemos pasado por un momento muy difícil, queda por incorporar a la gente de la Libertad Avanza que quedó del otro lado, sí, es de su gusto, pero digamos tiene que ser algo que nos identifique a los argentinos respecto de cuál es la agenda, qué es lo que nosotros aspiramos a resolver a través de la integración, no de cualquier proyecto, sino proyectos que tengan que ver con la integración dentro del Mercosur. Así que yo creo que es... Yo creo, yo digo que también la presidente actuó, se quedó en Montevideo, más fue ordenando las cosas. Así que me parece que eso ayuda, como otros integrantes que estuvieron allí. Creo que se le dio un ritmo diferente para que las cosas funcionen lo más rápidamente posible. Así es. Es el compromiso y la obligación que tenemos. Así es, y estaremos todos para ayudar. Exactamente. Te queda un minuto para que vos cierres con tus conceptos definitivos en este tirano tiempo que es los medios de comunicación. Bueno, simplemente tratar de construir una relación política con la delegación argentina que no tuvimos en la gestión anterior, respetando nuestras diferencias, pero también sabiendo que somos argentinos y que consecuentemente hay temas que no son comunes y tenemos que ir por esos temas comunes para poder también integrarnos con los de los otros países, porque si no, esto va a ser de realización imposible. Así que yo creo que la tarea principal es ser tolerantes, ser respetuosos y tratar de buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Me parece magnífico y coincido totalmente con vos en esto. Y te agradezco enormemente tu presencia, ha enriquecido nuestro programa y estamos en contacto para ir cambiando ideas y tratar de buscar las mejores soluciones para el país y para la gente. Por supuesto, muchísimas gracias. A vos te agradezco muchísimo y estamos en contacto permanente. Totalmente. Vamos a un corte y vuelvo con las conclusiones.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En estos escasos segundos que me quedan para las conclusiones, en primer lugar, quiero agradecer profundamente a la doctora Ruilia Puig, que ha ocupado cargos muy destacados. Ha sido convencional de su partido a nivel nacional, la Unión Cívica Radical. Ha sido diputada nacional por Santa Fe. Ha estado ya del 2015 en el Parlasur, y hoy lo dijo acá, y este es su segundo mandato, donde ha puesto capacidad, espíritu de integración y de entendimiento, lo cual significa pasos trascendentes para lograr que los argentinos, una reformulación política que tenemos que hacerlo en todos los aspectos, porque todos decimos siempre, la culpa la tiene el otro, no la tengo yo. Tenemos que asumir las culpas que tenemos y tenemos también que reconocer que nos equivocamos varias veces. Creo que el compromiso entonces es trabajar, estudiar, analizar y buscar soluciones para todos, no para nadie en particular. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.